Nosotros queríamos, esta reunión principalmente era por la curiosidad, después de oír un cuento buenísimo. Yolanda, bienvenida, Yolanda Hernández, que no la había visto, hermana de Yolanda Hernández, Yolanda Pérez, de Rodolfo Pérez Hernández, nuestro embajador ante la UNESCO, y estando ella aquí, están Nelly y Rodolfo presentes, entonces muestro este bello certificado que nos dieron en una visita reciente para la Semana de América Latina. Ellos hicieron una muestra de logros, y dentro de los logros bolivarianos de estos últimos 20 años está la librería mediática. Entonces, este documento certifica que la ruana que ellos intervinieron dentro del desfile de ruanas con logros bolivarianos incluye a la librería mediática, y esta es la constancia que está firmada por ellos. Así que, estando Yolanda acá, están ellos presentes. Seguimos compartiendo los mejores momentos del encuentro de lectores y amigos de la librería mediática realizado el 22 de junio en los espacios del CELAR, Altamira. Ahora es el momento para preguntar a todos: ¿recuerdan el primer libro que compraron con su dinero o el primer libro que leyeron? Yo vengo de un hogar, de una familia de lectores, de escritores, de cronistas, de Barinas. Desde hace varias generaciones ha sido así. Pero la única riqueza que había en mi casa era libros. Yo nací en una biblioteca y me crié en ella. Fue, por cierto, una de las bibliotecas en la que bebió inicialmente el comandante Hugo Chávez, porque éramos vecinos en Barinas, lo cual me honra, y éramos muy pobres. La única riqueza era libros, y eso no servía sino para leer. Resulta que un mediodía caluroso de Barinas, viajando casi solo en ese autobús, en un autobús, me conseguí en el suelo del autobús un dinero. Yo era muy pobre, inmediatamente pensé un par de zapatos, pero resulta que me bajé en la parada del autobús al frente de la única librería que había en Barinas, y el dinero pues era una cantidad para mí enorme. Se convirtió en 1,5 metros de libros de la editorial Losada, que eran en su mayoría libros de poesía de Miguel Hernández, de Neruda. Aquellas lecturas que un adolescente comienza a realizar. Algunos de ellos ya dejamos de leerlos, pero esos libros siguen en la memoria intacta. Hace más de 40 años me gané una beca y la participación en un taller de los del CELAR. Esos talleres que prácticamente, por los que pasaron tantos poetas venezolanos, talleres míticos. Creo que Belén estuvo allí también y además impartió uno. Y bueno, incluía un pequeño... La beca era un dinero simbólico, pero que era importante. Había ese año muchos jóvenes allí. Éramos muchos los jóvenes que estábamos participando. Y cuando nos pagaron la primera vez, nos fuimos toditos para Sabana Grande, que en ese bulevar encontrábamos 4 o 5 librerías, ¿no? Y el primer libro que compré no fue de poesía, pero es un libro que tiene muchísima poesía adentro, que es el Cuarteto de Darre, el Cuarteto de Alejandría. Recomendado en ese momento por Carlos Noguera, que era maestro en ese momento de nosotros también. El taller era con Rafael Cadena, pero salí a comprar el Cuarteto de Alejandría. El que me acercó primero a la literatura más o menos fue a los 12 años. Fue un libro de poesía que yo encontré y leía a Neruda. Y pensé, esto puede hacerlo sentir a uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan extraño que me muestra algo que soy pero no entiendo qué es? Pues. Y fue un libro que fui, digamos, recogiendo dinero de lo que a uno le daba el padre para comprarse sus dulces, su vianda, y sí, chucherías, pues. Y lo compré 20 poemas de amor. Lo recuerdo perfectamente. La familia me daba un bolívar diario para 4 pasajes de autobús hasta el liceo y vuelta. Yo ahorraba eso porque me podía a pedir colita en el Paraíso, que era toda esa avenida principal hasta el liceo de aplicación, ahora Eduardo Crema. Y había un viejito allí que tenía unos libros sobre la acera, cerca de Puente Hierro. Y uno de esos era El así hablaba Zaratustra. Y entonces, con una gran curiosidad, porque ese libro había sido mencionado en una novela de Rómulo Gallego, en Reinaldo Solar.
En esa época mi crítica literaria era el chisme. Cuando un autor mencionaba a otro, yo por curiosidad me compré, era un librito de la colección Thor. Exactamente, no recuerdo cuál fue el libro, pero fueron varios cuadernos de Fundarte, los cuadernos de poesía. Yo tendría como 15 años, me vi los títulos y me encantaron y dije, me los llevo. Tenía el dinero exacto y dije, me los llevo todos, pero el centavo y el real eran del mismo tamaño. Y después de que pagué me di cuenta de que lo que me había quedado no era el real del autobús, sino un centavo, y me tuve que ir a pie hasta mi casa desde Plaza Venezuela, que era el bulevar de las librerías, hasta San Martín, a pie. Yo solo no, porque yo no tengo plata, pero que fue una librería así, compré algo, fue La Cosiata. Sí. Y el primer libro que leí así leído fue El Atlas de Venezuela. Me recuerdo el que leí, tendré yo como 8 años y fue Platero y yo, que en este momento se lo regalé a Roraima. Bueno, no es el que yo leí, pero le compré el libro y se lo regalé. Y el libro que yo compré con mi dinero, aquí me recordé que fue tan igual que a la amiga, 20 poemas de amor, de Pablo Neruda. ¿Tú te acuerdas? ¿Algún libro que hayas comprado con tus reales? No. Pero tienes ahí el de Platero y yo, ¿no? Aquí está, mira. Bueno, pero sí el que te regaló tu abuelita, ¿verdad? ¿Sí? En la librería Las Novedades, por cierto, en Guarenas. Entré y lo primero que hice fue, porque lo había ojeado, buscar, y había un montón de libros de Connie. Y ese fue el primer libro, Piensa lo bueno y se te dará, de Connie Méndez, que yo compré con mi dinero, también de la merienda. Y el libro que me compré recuerdo que fue en la librería que estaba ahí en lo que hoy en día es UNEARTE, pero era el Ateneo en esa librería, y el libro no te lo cuento, te lo canto. Ecuellambao fue esa novela de Alejo Carpentier. Ecuellambao fue esa novela. Ay, no, qué belleza, gracias. Bastante tiempo hace, ¿no? Hace 50 años, yo tenía casi 12 años y recuerdo que vivía en Boleíta y me iba mucho a una biblioteca que quedaba en la California, se llamaba Pau Harris, y me ponía ahí a leer los libros. Entonces, una vez que me gustaban mucho los libros de ciencia ficción y aventura, y leía a Julio Verne, sobre todo Viaje al Centro de la Tierra. ¿Cuál fue la experiencia maravillosa? Que yo cuando leía ese libro no tenía ilustraciones en ese momento, el que yo leía, me gustó tanto, pero yo cuando lo iba leyendo me iba imaginando la aventura, pues me iba metiendo el efecto protagonista. Me gustó tanto que decidí comprarlo, creo que costó como $1 y me dieron un vuelto de caramelo. Lo compré en la librería Liliana de la tercera Travesar de Boleíta, yo vivía en la cuarta, y ese libro que yo compré en la librería Liliana sí venía ilustrado, y me llamaba la atención que las ilustraciones que yo veía eran iguales a las que yo me imaginaba cuando leía el libro meramente de contexto. Y bueno, desde ahí me interesó mucho esos libros de aventura, sobre todo también los que escribe Luis Brito, que toca muchos libros sobre aventuras en el Caribe, al estilo de Luis Brito García. También me gustaban los estilos de Julio Verne. Bueno, yo no recuerdo si el primer libro que leí lo compré o nos los dieron del liceo, pero nos los exigían leer. Es La historia de un náufrago de Gabriel García Márquez. Muy interesante, me atrapó y creo que me lo leí en una semana, en 2 días, no sé, porque es una historia muy, muy, muy refrescante. A mí me pasó, había salido yo de tercer año, estaba en 4º año ya, y viajé a Colombia, a casa de mi familia, y le comenté a una prima contemporánea sobre que me había gustado, porque habíamos visto en la materia 100 años, habíamos analizado 100 años de soledad, de tercer año. Y el libro que ella me hizo comprar, y no me arrepiento, que se llama, otro de Gabriel García Márquez, que es una antología de cuentos que se llama Cuando era feliz e indocumentado. Maravilloso, que lo he leído como 3 veces, inclusive se lo he recomendado a mis sobrinas nietas hoy en día para que lo leyeran, porque es un libro de verdad, otra faceta de Gabriel como cuentista o como cronista en este caso, y creo que esa es parte de ahí es que vino mi filiación hacia el periodismo, pues. Yo fui maestra desde los 17 años y
No, me llegaron por mí tantos libros y tantos niños que ya ni recuerdo ni qué fue lo que yo leí. Y tú, María, seguramente vas a recordar a Rafael Gallegos Ortiz. Ay, Dios mío. Bueno, tantos libros, tantas cosas. Es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Sí, sí. Es difícil elegir un solo recuerdo. Pero recordémoslo a él amorosamente. ¿Recuerdas algún libro de él o recomiendas leerlo todo? Bueno, tiene libros de poesía, tiene libros de historia, tiene muchas cosas interesantes. Sí. Recuerdos amorosos. ¿Y tú? Tú eres un lector impenitente. Bueno, mira, había muchos libros en mi casa. Recuerdo que los primeros que leí era una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia para Todos. Era ilustrada, una cosa maravillosa. No, Enciclopedia para Todos, que era sobre todo historia. Era historia de Europa, de las Américas, pero era ilustrada y era una maravilla, parecía un cómic. Luis Carlos Prestes, un brasileño, la columna de la esperanza, algo así se llamó, la marcha de la esperanza, se llamaba ese libro, muy definidor de la historia de Brasil, la historia que desconocemos en muchos sentidos, ¿no? Del comienzo del siglo. Fue en el año 63 y me acuerdo que era el año 63 porque yo estuve en el Andrés Bello y ese año, para tratar de limitar las luchas estudiantiles de esa época, pusieron medio turno, cuando estábamos acostumbrados a tener mañana y tarde, ¿no? Entonces yo en ese año 63 empecé a trabajar y tenía un hermano 5 años mayor que yo, que en lo que yo empecé a trabajar me propuso, que él ya trabajaba, que una quincena yo comprara un libro y él compraba un disco, y la siguiente quincena yo compraba el disco y él compraba el libro. Y yo, motivada por la época que estábamos viviendo en esos años 60, me acuerdo que compré Así se templó el acero. Yo voy a confesar cuál fue el primer libro que yo compré con mi plata, que voy a pasar pena. Pero antes voy a relatar que gracias a mi hogar de lectores, mi mamá muy lectora, mi papá también, tuve una influencia muy hermosa hacia los libros. Mi mamá, recuerdo que nos leyó libros de ella, de cuando ella era niña, nos leyó La Caperucita Roja, pero me recuerdo mucho la motivación que ella nos hizo hacia los libros. Entonces me parece importante también. Bueno, confieso que fue lo que yo compré por primera vez. Era un libro que sacó Poppy. De actividades. El primer libro que yo leí fue como a los 15 años, porque en casa no habían libros. No, un poco como lo que refería el ministro Freddy Ñáñez. Nadie leía y un día llega un tío político, refugiado de España, huyendo de la cuestión franquista, y él sí leía. Entonces, es un tío político, porque vivíamos con una tía en el barrio, muy humilde, y él compraba el periódico y allí entonces leía. Y me fue orientando, tenía yo como 14 años, y un día se me ocurre a mí, porque veo un anuncio en donde se ofrecían clases, Juana Sujo ofrecía clases de teatro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quisiera estudiar eso, ser actor. Bueno, y él me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no vas, pues, y trata de entrar? Bueno, para hacerlo corto, fui y una de las pruebas era leerse un monólogo. En este caso me tocó a mí el Mercader de Venecia, ¿no? Entonces, bueno, llego yo con mi monólogo a la casa y tal, y se lo muestro a él, mío, que aprendiera esto y lo fuera memorizando y que me dijera yo mismo para ver si tenía condiciones. Bueno, lo hice y en ese recorrido llegó en el barrio de esa gente que vendía libros, ¿no? A crédito. Entonces él me dice, mira, José Luis, esta biblioteca, chico, que está muy bien a crédito, yo te pago la cuota inicial y vas a tener la oportunidad de leer. Y yo, bueno, ¿cómo no? Y así me inicio yo en la lectura con los clásicos. Empiezo a leer a Shakespeare, primero el Mercader de Venecia, claro,
me lo leí completo y después ya pues Shakespeare y todo lo que estaba ahí. Era una lectura obligada para todos los hermanos en casa, Las Mil y una Noches. Y había otro libro que el título era Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno. Yo me acuerdo de eso realmente, maravilloso. Increíble, ¿no? Como es la memoria. ¿Y tu papá fue y le vendió la enciclopedia? Bueno, mira, igual aquí hay gente que como nosotros hacía dieta para comprar los libros, ¿no? Yo ahorré también de lo que me daban para la merienda y me compré La Isla del Tesoro en una colección Ariel juvenil, que después tenía Tom Sawyer y todo eso, y bueno, lo compré en el kiosco en la parroquia San José donde yo me crié. Diría que tuve la suerte de encontrarme con un personaje que se llama Alfredo Almeida. Hoy tiene la cátedra libre, soy su sobrino, y bueno, había muchos libros en su casa, y no diría que lo compré, pero Alfredo Almeida me orientó a que leyera Macario. Recuerdo La Hojarasca como primer libro y ya después no sé si fue el que compré fue primero La Metafísica de Connie Méndez o fue Siddhartha de Hesse. Mi época de bachillerato, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, El coronel Arcadio Buendía, El pueblo Macondo, esa obra literaria muy importante de América Latina. ¿Y tú, Yolanda? Yolanda nos la pasamos escribiéndonos, dándonos recomendaciones de lectura. Mira, primero decirles a ti, Isidoro, a Fátima, que Rodolfo y Nelly les acaban de escribir por el y que lo lean. Bueno, en relación a en casa mis padres eran docentes y había libros, desde Bambi hasta las aventuras de Tom Sawyer. Pero yo atesoro una experiencia muy hermosa, que es que mi primo Pedro Calzadilla, un poco mayor que yo, él hizo un grupo de primos e invitó a Rafael Strauss y nos reuníamos con él periódicamente y recuerdo, por ejemplo, Piedra de Mar y la discutíamos, El viejo y el mar, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando niño mi papá me regaló una enciclopedia que se llama Lo sé todo. ¿Tú la tenías? Y de ahí aprendí de todo en esta vida, de todo, de todo. Cuando eras chiquitica, ¿recuerdas algún libro que te hubiera gustado, que pediste que te lo compraran o que lo compraras tú? Bueno, no lo compré yo, pero fue mi jardín, porque con ese fue que empecé a leer. Ese es el que recuerdo. Mira, nos vamos para Priscila. Priscila trabajaba en una librería. Ella que le encanta conversar tanto, esa era como librera como Eduardo. A ver, Priscila, ¿qué recuerda usted de ese trabajo de la librería, ese trabajo inolvidable de la librería? Pasó de trabajar en una librería a entrar en la librería mediática. Es verdad que sí. Pero esta no es mediática, maniática. Maniática en todo, bueno. Me fascina, porque de verdad que trabajé 5 años y fue algo que es impresionante trabajar con libros. Y ahora vive entre libros, recogiendo libros y cambiándome los libros de sitio. Tiempos no se puede creer en milagros. Hoy al cortar el pan salió volando un pollo. Luego supimos que era una broma del panadero. Ya decía yo, en estos tiempos no se puede creer en el amor. Anoche nuestro hijo mayor se tragó a su novia mientras le daba un beso. Luego se disculpó diciendo que había sido sin querer. Ya decía yo, ya decía
En estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores.